Hola, si has nacido en enero puede ser que sepas que el granate es la piedra preciosa ligada a tu mes de nacimiento. Enero es un mes que estimula el impulso hacia nuevos comienzos, el cambio personal y la mejora continua. No es de extrañar que esté vinculado con el granate, una gema que representa la fuerza, el valor, la energía y la confianza en sí mismo. Pero si quieres saber más sobre tu piedra natal, arriba a la derecha tienes el vídeo. Lo primero para identificar si es un granate genuino es la observación visual. Comienza por observar la piedra detenidamente, como su color y si tiene algún tipo de brillo o lustre. El color más común de granate es el rojo intenso y su nombre deriva de esa característica. Sin embargo, existen granates de todas las gamas de colores, excepto los azules. Los granates auténticos suelen tener un brillo vítreo característico. Si lo observamos a través de una fuente de luz brillante, ya sea la luz solar o una lámpara, las propiedades de refracción de la piedra preciosa puede dar lugar a la aparición de hermosos colores primarios y secundarios. Determinadas variedades de granates cambian de color al mirarlas en condiciones diferentes de iluminación, es decir, que tendrá un color al verlo bajo la luz natural, pero aparecerá de otro color al verlo bajo la luz incandescente. También puedes analizarlo con una lupa, si se dispone de una. El granate es una piedra cristalina, por tanto deberías poder observar su estructura interna y las inclusiones o impurezas que pueda tener. Un mineral natural rara vez tiene un color uniforme y perfecto, por lo que deberías observar rastros turbios, grietas o burbujas. El siguiente paso es realizar una prueba de dureza con un objeto de acero, ya sea una lima o una cuchilla, para rascar suavemente la superficie de la piedra. Si es un granate real, no deberías rayarse con el acero, ya que la dureza de un granate auténtico es de 7 a 7.5 en la escala de Mohs. Por tanto, si se raya, es una imitación. A pesar que esta prueba de dureza es muy recomendable para identificar un granate, no es completamente infalible cuando se trata de imitaciones o simulantes fabricados con circonia, ya que esta tiene una dureza de 8 en la escala de Mohs, lo que significa que tampoco puede ser rayada por el acero. La circonia es una piedra sintética de origen artificial, ampliamente utilizada para imitar piedras preciosas, ya que además de su alta dureza y su elevado índice de refracción, se puede presentar en una variedad de colores diferentes que la convierte en un reemplazo convincente para algunas gemas. Para evitar ser engañado con una circonia que se presente como granate, te mostraré un sencillo truco. Consiste en trazar una línea negra o una cruz en una hoja de papel y luego intentar verla a través de la piedra. Si esta es transparente y permite una visión de la línea o cruz, eso revelará que no es un granate real, ya que la mayoría de los granates no son lo suficientemente transparentes como para que la luz pase a través de ellos de manera clara y sin obstáculos. Espero que este video te haya sido útil para reconocer un granate falso o auténtico, pero recuerda que siempre puedes contar con la ayuda de un profesional o un especialista en reconocimientos de minerales para una identificación más precisa.